Y vamos a darle también un fuerte aplauso allá a las personas que nos ven ahorita en vivo, en otros lugares del mundo, porque esto lo transmitimos ahorita exactamente por las páginas oficiales de IBF y pues estamos agradecidos porque sé que nos ven en otros lugares. ¿Sí? Entonces, abramos nuestra Biblia, por favor, ahí en Ruth. Ruth. ¿Ya lo tenemos? Sí saben que hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, ¿verdad? Dicen, no, es que Ruth es mi vecina. Tengo una tía Ruth, pero no sabía que la Biblia también... No, sí. Ahí hay un libro que se llama Ruth. Entonces vamos a abrirlo ahí en Ruth capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Ruth 1, 20 y 21 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra. Gracias Padre porque esta es viva y eficaz, es como una espada de doble filo. Señor, ayúdanos Padre a obedecer, ayúdanos a poder transportarla Señor a nuestro corazón, a nuestra voluntad y poder Señor confiar en ti Señor, entender que tú eres nuestro Dios, que las cosas que nos suceden Señor tienen un propósito siempre, siempre Señor, porque tú nos amas, tú nos cuidas. Nada Señor, absolutamente nada se te escapa de tu mano Señor. Siempre estás atento Señor a nuestras necesidades, ves por nosotros. Ayúdanos Señor a poderte adorar aún en medio de las circunstancias difíciles, entendiendo Padre que tú siempre vas a estar allí y que las cosas que nos suceden Señor no tienen que amargar nuestro corazón. Al contrario Padre, tenemos que ver Señor tu mano poderosa en medio de las circunstancias difíciles. Gracias te damos Señor por tu amor y tu bondad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas veces en la vida nos sentimos nosotros solos, tristes, nos sentimos como que nos pasa una situación y luego viene otra y luego viene otra y apenas estamos respirando de una y ya viene la otra y esta se acumula y después de esto nosotros nos encontramos en una situación donde ya estamos tristes, nos sentimos angustiados todo el día, nuestra mente está siempre concentrada en ese tipo de situaciones, de problemáticas, de necesidades y vivimos una vida llena de clichés. Clichés en el sentido de que tenemos que sonreír, tenemos que saludar, mostrar una cara ante las personas, inclusive a veces hasta nuestra misma familia, mostrarles así como una sonrisa de ánimo, pero como dicen por ahí, por dentro nos estamos pudriendo. ¿Verdad? ¿Algún testimonio así? A veces nos sentimos de verdad cansados, queremos salir corriendo, no vemos la salida, nos sentimos desanimados, completamente apáticos, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de orar, qué ganas de ya no congregarme, ojalá y cierren la iglesia, ojalá y el pastor se muera, no se crean. Pero el chiste es de que vivimos nosotros con una vida rutinaria, viviendo con malas noticias, malas circunstancias, parece que las cosas no mejoran, no vemos cómo va a mejorar, hacemos un plan mental y decimos, pues bueno, yo creo que voy a hacerle así y luego el siguiente paso voy a hacer pero en realidad cae como una pesada plancha de acero sobre nuestros objetivos personales, las circunstancias difíciles en la vida, o sea, como si fuera una pesada plancha así sobre nuestras espaldas que no nos deja respirar y nos deja así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Acudimos a personas, no encontramos solución, acudimos a Dios, oramos de manera genuina y no vemos resultados. Como si Dios no nos escuchara, como si habláramos al aire y en realidad Dios no existiera. ¿Algún testimonio de esos? Quizá nos sentimos así en este momento. Quizá más de alguno estamos ahorita pasando por esa, esa amargura
esa situación en nuestro corazón en el cual no vemos la salida. Una tras otra, errores, deudas, enfermedades, inseguridad, peligros, rencores de antaño, pecados que ya estamos luchando con ellos y no los podemos dejar y ya son parte de nosotros, ya hasta los queremos, ya los abrazamos, decimos, venga, si ya es parte de mí. Y vivimos con ellos, aprendimos a vivir con ellos, quizá fracasos, pérdidas, debilidades, no sé, descuido en nuestro corazón a causa de una vida espiritual mediocre, que no hemos sabido llevar una comunión con Dios de manera correcta, no somos disciplinados. Eso nos lleva también a que nosotros pues se nos olvide orar, se nos olvide leer la Biblia, y ese descuido espiritual se aúna a las circunstancias difíciles, a la apatía de nuestro corazón, y podemos llegar a un endurecimiento en nuestro corazón. Y quizá más de algunos de los que estamos aquí o de los que nos están en casa viéndonos en esta hora tienen un corazón o tenemos un corazón endurecido para con Dios. Mara. Estamos amargados en contra de Dios. Estamos angustiados. Mara es una palabra que se menciona en varias partes de la Biblia. Inclusive hay una ahí en Éxodo capítulo 15, 23, donde el pueblo de Israel va a un sediento en el desierto, van a un lugar, ¿sí? Y prueban las aguas de ese lugar, y las aguas estaban amargadas, sabían mal, estaban muy, muy amargadas, en realidad no se las podían tomar. Entonces le cambiaron a ese lugar, por la amargura de las aguas que no pudieron tomar, a Mara precisamente. Mara, amargura, eso es Mara. Es una palabra que en este pasaje que acabamos de leer se traduce del hebreo literalmente como Yabesh. Yabesh es como Yabesh. Yabesh, ya viste. Como español, acá español bien. Yabesh, ¿sí? Yabesh. Yabesh quiere decir literalmente estar avergonzado, confuso, desilusionado, también como fracasado. Secarse como si fuera agua que se seca, o también marchitarse como si fuera una hierba que se marchita. Yabesh significa literalmente marchitado, seco, desilusionado, confundido, avergonzado. Es una amargura profunda. Y Noemí, cuando llegó a Belén y le dijeron, miren, ahí va Noemí. No, se apunté a Claudia, no apunté a él, es Claudia, no. Noemí. Ahí va Noemí. Ya no me llamen Noemí, por favor. Cámbienme el nombre. Ahora soy Mara. Mara. Estoy amargada. Dios me ha tratado muy mal. Me fui completa, me fui feliz y regresé con las manos vacías. Llámeme, por favor, Mara. ¿Por qué? Porque se sentía marchitada, confundida, derrotada, seca, avergonzada. Y entonces, por favor, pidió que no le llamaran más Noemí. ¿Por qué me han de llamar Noemí? Si en realidad el Todopoderoso ha puesto su mano en contra de mí y me ha ido mal, muy mal. No sé qué va a pasar de mi vida. Estaba sola, estaba avergonzada y estaba fracasada. Mara, así se sentía. Moab, ahorita viendo un poco de contexto en cuestiones de lo que estamos viendo, del pasaje que estamos leyendo aquí de Ruth. Moab era una ciudad, o era un lugar de lo que ahorita nosotros conocemos como Jordania, que es un poco a lo que es el oriente de Israel, hacia el norte un poquito de Israel, y abarca toda la franja precisamente de Israel. Ahí es donde está una ciudad que se llama Petra en la actualidad, que es una ciudad muy antigua, una ciudad que es como un templo que está labrado en una roca, y es muy, muy, muy conocido. Y ahí en ese lugar, Jordania precisamente, actualmente, es donde estaba Moab. Moab, vemos la referencia de su origen con Lot.
Lot era un sobrino de Abraham que vivió precisamente en la zona de Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 19 cuando llega el ángel de Jehová y derriba por completo, quema Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra, y ellos salen de ahí y se van a una ciudad que se llama Zoar. Pero en esa ciudad también de Zoar había algo de maldad. Lot tenía temor por él, por sus dos hijas, y entonces acuérdense que la esposa de Lot había muerto. ¿Se acuerdan cómo murió? Por chismosa, ¿verdad? El ángel le dice, no voltees. Como toda mujer, no se crean, no soy machista, pero volteó de chismosa y púngale con sal, y se quedó como una estatua de sal, ¿verdad? Y entonces murió. Sus hijas entonces vivieron con su papá, con Lot, en Zoar. Después Lot dicen, vámonos de aquí, peligramos aquí, y se van a una cueva. Se meten a una cueva saliendo de Zoar, y estando en la cueva, las dos mujeres, que eran sus hijas, se dicen una a la otra, pues mi papá ya no tiene a su esposa, mi mamá murió, no vamos a tener descendencia de parte de él. Nosotros pues vamos a levantarle a nuestro padre descendencia. Ellas muy responsables dicen, vamos a hacer esto con nuestro papá, por nuestro padre, emborrachémoslo 2 días, y el primer día, tu turno, relaciones sexuales con tu papá, y el segundo día, pues tu otro turno con la otra, ¿verdad? Y eso hicieron, emborracharon a Lot 2 veces y tuvieron relaciones sus 2 hijas con él, y se embarazaron las 2. La mayor tuvo a Moab. Es el hijo de manera incestuosa entre padre e hija, ¿sí? Y motivada por la hija precisamente, y de ahí sale Moab, y habitó ahí, y él fue el patriarca precisamente de los moabitas. Y el segundo, su segundo hermano de la hermana menor, se llamó Amón. Era Amón o Ben-Amí, así Ben-Amí, ¿sí? Era cualquiera de esos dos, y él era el padre de los amonitas. Recordemos que los moabitas y los amonitas se antepusieron al pueblo de Israel cuando venían de Egipto. En lugar de recibirlos, los recibieron, pero iba a decir balazos, pero no había pistolas, a flechazos. Los rechazaron, les dijeron que no entraban por ahí, y pues ellos venían de acá de Egipto, tenían que pasar ahí por Petra precisamente, en esa zona es donde tenían que cruzar, y tuvieron que rodear toda la zona de Moab para poder entrar por Jericó, porque ellos están, de donde está el Mar Muerto, comienza hacia el oriente, está Moab, que es lo que es Jordania ahorita en la actualidad. Israel está pegado al Mediterráneo. Entonces ellos tuvieron que rodear toda la tierra, y así como Dios se enojó con Amalek, porque también los guerreó, y después con Saúl mandó a destruirlos, Dios se enojó precisamente también con los de Moab. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que no entraban por ahí. Los moabitas eran unas tribus entonces de origen cananeo, después fueron de origen ya cananeo, estaban a la orilla del Jordán, después del Mar Muerto, y Moab es un nombre, o fue un hombre que en realidad hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hicieron ídolos, es un ídolo que era una cabeza de toro, y que eso era lo que ellos adoraban, y toda la ciudad que ellos fundaron, que fueron varias ciudades, todas ellas estaban en contra de lo que era la voluntad de Dios. Tuvieron frecuentes conflictos contra el pueblo de Israel, los moabitas, en todo ese tiempo. Ellos adoraban, como digo, esa estatua que se llamaba Hadad, y era un pueblo que en realidad malo ante los ojos de Dios. Inclusive ese pueblo, cuando ya fue el 723 a.C. por los asirios, también cuando derrotaron precisamente a los israelitas, al reino del norte, también derrotaron a los de Amón y a los de Moab, y de esa manera ellos destruyeron esa parte, y a partir de ahí ya no hay más moabitas ni amonitas. Pero después, en la reconstrucción del templo, había algunos por ahí, pues, o sea, los imperios se destruyeron, pero había personas que quedaron y que querían tener relación precisamente con los israelitas después de la deportación. Cuando ya regresan, ¿se acuerdan que con Zorobabel
con Esdras, con Nehemías, regresan un grupo de personas a reconstruir Jerusalén. Nehemías encuentra unos escritos, y encuentra la Biblia precisamente, y encuentra algunos escritos, y ahí en Nehemías capítulo 13, versículo 1 y 2, se habla acerca de las personas que habían quedado de los moabitas. Y dice que en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y los moabitas no entrarían jamás en la congregación de Dios. Y ya estaban ahí. Inclusive ya se habían casado con las hijas de Israel. Y los hijos de Israel también habían buscado moabitas y amonitas y ya tenían sus familias con ellos. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que él los maldijera, mas nuestro Dios volvió su maldición en bendición. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? ¿Se acuerdan lo que dijo la burra de Balaam? Sí, porque las burras hablan. Bueno, la de Balaam habló. Ahí es donde vemos esa historia precisamente. Entonces no era un pueblo acepto delante de Dios. De ahí era Ruth, de Moab. Ruth vivió en los tiempos de los jueces, cuando eran gobernado Israel a través de los jueces, y ahí estuvo Ruth. Hubo un hambre tremenda. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, precisamente en Israel, en ese entonces hubo una hambruna y ellos decidieron irse, que era Elimelech, que era el esposo de Noemí, decidió irse a las tierras de Moab. Allá había abundancia, entonces se fue para allá con su familia, con su esposa, que era Noemí, y con sus dos hijos, que eran Malón y Kelión, y ellos se fueron así como familia hacia la tierra de Moab. Estando allá, viviendo allá, se muere Elimelech, el esposo de Noemí. Noemí se fue en familia y allá se le muere el marido, ¿sí? Se quedó con sus dos hijos. Y entonces Kelión tomó a Orfa, que era una moabita, como esposa, y el otro tomó precisamente de ahí mismo a Noemí. Y entonces, después de un tiempo, vivieron 10 años ya ellos casados allá en aquel entonces, en la tierra de Moab, y después mueren los dos hijos. Entonces, imaginemos a Noemí. Noemí se va en familia, se le mueren su esposo, se casan sus dos hijos, y después de casarse los hijos viven 10 años juntos ahí todos en familia. No hay nietos todavía, hay planes pero no hay nietos, algo pasa, no hay descendencia, viven las familias y de repente se mueren los hijos. Mueren ellos, se muere Kelión, se muere Malón, y entonces se quedan 3 viudas: Orfa, Ruth y Noemí. Y para acabarla, ahora hay un hambre en Moab. Y escucha Noemí: en Belén hay abundancia de pan. Pero ella no podía regresar. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese entonces, no era tan diferente ahora en realidad, porque había una desigualdad muy grande, pero allá era de verdad desigualdad, en el cual las mujeres no podían heredar. Las mujeres no podían poseer tierras. Las mujeres no tenían derechos de muchas cosas, ¿sí? Y entonces lo que pasaba era que ella iba a regresar como una viuda real. ¿Cuáles son las viudas reales? Según Timoteo dice que hay viudas reales y viudas que no lo son. Las viudas reales son aquellas que de verdad están desamparadas, que no tienen familiares. Pero ¿cuál era la orden de Pablo? Allí en Timoteo era decir, las viudas que en realidad lo son, la iglesia debe sustentarlas. Porque hay viudas que no lo son. ¿Cuáles son las que no lo son? Son si se murió su marido, pero en realidad no quedó libre, o sea, no quedó sola, tiene a su familia. Entonces su familia debe ver primero por la viuda. Y aquel que no ve por su familia es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. El hecho pues es de que Noemí era una viuda real. ¿Por qué? Porque ella ya había tenido hijos, ¿sí? Pero también sus hijos se habían muerto. Y para acabarla no tenía nietos.
Porque según la línea de responsabilidad, ante una mujer casada, el principal responsable de esa mujer era su marido. Si su marido moría, los principales responsables de ellos eran sus hijos. Y si sus hijos morían, sus nietos. Y si no tenía nietos, estaba encuerada. De verdad, o sea, estaba sola. Y ella no tenía derecho a regresar y decir: las tierras de mi marido Elimelec son mías por herencia. No tenía derecho. Las tierras de Elimelec entonces se quedaban para la familia de Elimelec. ¿Quién tomaba posesión de esas tierras? Sus hermanos. Sus hermanos eran los que se repartían la tierra sobre su esposa. Su esposa no tenía ningún derecho. Entonces regresaba sola, sin marido, sin hijos, sin nietos, sin dinero, sin tierra. Ella tenía que regresar literalmente como si fuera una indigente a Belén. Y tenía hambre. Entonces cuando viene regresando, volvamos al pasaje aquí de Ruth capítulo 1, versículo 20, viene entrando a Belén y todos empiezan a cuchichear. Oye, ¿ya viste? ¿Que no es la Noemí? ¿Ya viste a Noemí? Era la Noemí. Y ella escucha su nombre. Voltea y les dice: no me llamen más Noemí, por favor. Llámenme Mara. Porque estoy amargada. Porque Dios me ha afligido. Porque he caído en manos del Todopoderoso. Porque me fui completa y regreso con las manos vacías. Regreso avergonzada y regreso derrotada. Llámenme Mara, por favor. Porque mi situación lo amerita. Porque en realidad estoy muy afligida en mi corazón y estoy muy avergonzada. Porque la gente podía murmurar y decir: no, pues ¿qué hizo esta mujer para que le pasara tan malas noticias? Una tras otra. Se le muere el viejo, se le mueren los hijos. No. Entonces, qué bárbaro, qué vida, ¿no? ¿Algún testimonio de cómo nos sentimos nosotros? ¿De cómo estamos nosotros? Y en su regreso para acá, junta a sus nueras y les dice: miren, muchachas, yo quiero ser una suegra responsable. Ustedes no tienen por qué seguirme mi amargura. Yo estoy Mara y entonces yo necesito irme a Belén, regresar a mi tierra. Allá hay comida, pero ustedes no necesitan irse conmigo. Quédense aquí, por favor. Rehagan su vida, cásense de nuevo, tengan hijos. Están jóvenes, están bellas, quédense aquí. Yo ya soy una mujer grande. Ya normalmente apago mi celular en una predicación, siempre lo hago. Yo soy una mujer que está Mara ahorita, ha tenido situaciones difíciles. Entonces, pues, no necesitan seguirme. Orfa le dice: está bien, suegrita, la verdad, pues si no quería ir con usted, nomás estaba yo aquí haciendo paro para ir, pero gracias por liberarme. Ya había un muchacho por allá medio guapillo que me gusta, entonces pues ya me voy. Y se regresa, se queda en Moab. Sigue avanzando y Ruth ahí va, se le pega como chicle y le dice: no, suegra, yo voy contigo. Y le dice: no, quédate por favor. Mira, Orfa ya se quedó. Déjame sola, yo me regreso. Yo voy a Belén sola. Es mi pueblo. Y entonces hay unos versículos que son hermosos, que están ahí precisamente en el capítulo 1, versículo 16 de Ruth, que dice que respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y yo ahí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué bonito, ¿verdad? Y ahí salió un canto: donde tú vayas, yo iré. Y las mujeres: donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y nuestro amor
será un regalo de Dios. Perdón, iba a venir Kino Gómez aquí para decirme, pero no. Pero el chiste pues es de que ese canto la cantaban en las quinceañeras, ¿se acuerdan? ¿Alguno lo conocía ese canto? ¿No? Bueno, perdón, yo soy el más antiguo entonces. ¿De usted, hermano Manuel? Ay, sí. Muy bien, entonces. Digo, en las quinceañeras. Ah, Martita. Está bien, hermano. También la quiero. Nada. Dice ahí que ellas anduvieron entonces, regresaron a Belén. Estuvieron ellas dos, llegaron solitas entonces y entraron a la ciudad, y eso conmovió, dice en Ruth 1:19, que conmovió a todo el pueblo, y fue cuando decían y se preguntaban unos a otros: ¿no es esta Noemí? ¿No es la que se fue con su familia y no hubo prosperidad? Porque se sabe que si se va 10 años con sus hijos casaderos, regresen sus hijos casados, con sus nietos, una familia feliz, completa. Y entonces ella fue donde dice que no le llamen así porque su vida es una tragedia. Pasaron situaciones difíciles con ella. Y no se da cuenta, o más bien ella pensaba, que Dios estaba en su contra. Cuando nosotros pensamos que Dios está en nuestra contra, porque nuestra vida es trágica, completamente mala. La vida de Noemí entonces había sido muy notoria. ¿Por qué? Porque de verdad era una situación muy trágica, perdió todo, era una viuda real, desamparada, y pues legalmente estaba sin nada, no tenía absolutamente nada. Y lo que ella tenía que hacer precisamente era pues buscar de comer. Entonces venía una joven con ella, Ruth, y entonces ella le dice: mira, pues lo que hacemos nosotros, porque es una ley con las viudas pobres, es precisamente que vayan a los lugares de siembra, de cosecha, y que todos los que estén ahí cosechando, que iban caminando, era una línea de varones que iban agarrando de las espigas y agarrando del fruto, no sé, de los frutos o de las semillas, iban agarrando el trigo o el arroz o lo que fuera, iban ellos sacando todo, y entonces iban pasando por los campos, y atrás de ellos venían los pobres, entre ellos venían precisamente las viudas, y entonces atrás de ellos venían recogiendo lo que los otros tiraban. Es como en la actualidad, hay veces que van al tianguis, o hay personas que van al tianguis precisamente cuando el tianguis ya está por levantarse, y lo que queda así medio mayugadito, medio así, que los mismos fruteros o los verduleros dicen: pues estas cajas ya son como que ya no las voy a usar mañana. Entonces ya llegan personas y pueden recoger esas cajas, o se las venden muy baratas. Era en ese entonces así: lo que se te caiga, decía la ley de Moisés, no lo levantes, déjaselo a los pobres. Entonces así hacían fila, y se iban, muchas gracias, y ellos iban caminando, iban avanzando, y Ruth iba atrás. Y había un hombre, Boaz, no Buzz Lightyear, sino Boaz, así se llamaba, perdón, hermanos, Boaz, que era el dueño precisamente de un sembradío. Y él le dijo a sus empleados, a las personas de ahí: ¿quién es esta mujer que está aquí? No, pues que pues está bonita. Pues, ¿quién es? No, pues es Ruth. ¿Es Ruth la que llegó con Noemí? Sí, señor, pero no le digas Noemí, dile Mara. No sé, eso no dice, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es de que él, ya estaban ustedes bien creídos, ¿verdad? Se nota que no han leído la historia. Está en Ruth, lean Ruth, son solo 4 capítulos. Pero bueno, el hecho es de que está él ahí con ella, y va con ella, se entrevista con ella, y le dice: oye, ¿tú eres Ruth? Sí. Y ahí en el capítulo 2, versículo 12, le dice algo muy bonito precisamente Boaz a Ruth, y le dice: Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Porque se dio cuenta, supo la historia de Ruth, que dejó Moab, pueblo pagano, idólatra,
Y ella adoptó precisamente el judaísmo. Ella aceptó a Dios como su Dios y al pueblo de Dios como su pueblo, por amor a su suegra, por no dejarla sola. Y decirle: yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo voy a alivianar tus días. Y entonces decidió dejar su familia, su tierra, su parentela para migrar a un pueblo que no era de ella. Y entonces por eso Booz lo reconoce y le dice: Dios te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y le dice en pocas palabras Booz a ella: hiciste algo muy, pero muy bueno y digno de que tú puedas ser reconocida. Y entonces la invita y le dice: no vayas a otro lugar, no vayas a otros terrenos, quédate aquí. Recoge, hija mía, aquí del trigo. La dotó de una canasta y le dijo: cuando tengas sed, puedes ir a tomar como cualquiera de mis trabajadores agua. Cuando tengas hambre, ve por favor y come junto con mis jornaleros. Y luego va con sus jornaleros y les dice: la muchacha que viene atrás de ustedes, aparte de lo que dice la ley de Moisés de que no recojan lo que se les cae, por ahí como que se les cae un manojito. Ahí tiren adrede un manojito y sigan caminando. Y que ella lo recoja, ¿no? Y entonces así sucedió. Y ella llenó la canasta, ni la podía. Y se presentó entonces con su suegra y le dijo: mira, todo lo que traje el día de hoy, ¿cómo lo hiciste para recoger esto? No, pues fíjate que había un hombre por allá que hallé gracia delante de él y que él me bendijo y él me dijo y hasta fui, comí rico y también te traje un itacate a ti y poquita agua y entonces ella empieza a alimentar a la suegra y empieza a estar con la suegra y a llevarle provisión a la suegra. Y entonces ella dice: ¿cuál es ese hombre? Es aquel que está allá, él se llama Booz y él es pariente de Elimelech, mi difunto marido. Y entonces se le iluminaron los ojitos. ¿Por qué se le iluminaron los ojitos? Porque dentro de lo que era la ley de Moisés, también existía otra ley que se le llamaba el Goliato y el Levirato. ¿Sí saben lo que es Goliato? No es de que las Chivas ganó ayer. Ya sé, cuando ganan las Chivas viene el hermano Rafa. Cuando pierden no viene. Hermano, no se deprima, véngase todos los domingos. Sí, somos Chivamara. Somos buenas, sí, somos Chivamara. Yo quisiera que fuera Americamara, pero no, también ganó. Ni modo, está bien. Pero bueno, el chiste es de que el Goliato no es de goles, ¿no? Era una ley que tenía que ver también con el levirato. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Eso es, era una manera en la cual las viudas podían quedar amparadas de manera legal. El levirato tenía 4 funciones. No vamos a hablar de las 4 funciones, pero una de las 4 funciones era precisamente casarse con la mujer viuda, el familiar directo en el caso de los hermanos, si no tendrían descendencia. Sí, pongámosle. Si se casan 2 personas y tienen hijos y muere el varón, el descendiente es el hijo, no la esposa. El dueño de todo es el hijo, no la esposa. Pero si no tiene hijo, entonces la esposa queda sin propiedad. Entonces el hermano que le sigue a ese hermano que era el muerto, tiene que casarse con la cuñada, quedarse con la cuñada y quedarse entonces con las tierras para que pueda haber heredad. Tener hijos con la cuñada para que el hijo de la cuñada no sea legalmente su hijo, sino sea hijo de su hermano muerto. Y la heredad entonces caiga sobre su hijo que le dejó su padre muerto, no él. Y él podía tener su familia, su esposa, pero también tener la cuñada. Qué padre, ¿verdad? Los hombres dicen amén. Gracias a Dios no existe esta ley aquí, ¿verdad? Esa era una ley que era la ley del levirato, la ley del Goliato. Entonces no había hermanos, no había nadie
¿quién entonces tiene que dar? El levirato lo tiene que hacer precisamente el familiar más cercano. Entonces vos halló gracia, Noemí con vos. Vos era un familiar. Y entonces Noemí hizo un plan. Y dijo, como que ya estoy viendo un poco la luz de la salida de este hoyo tan grande que está en mi vida y que me tiene mara. Vamos a hacer algo, hija mía. Atavíate, ponte bonita. Y en la noche, porque una festividad, vas a ir a la cama de vos, es donde se duerme. No era una cama como nosotros la conocemos, era un petate, ¿no? Y ahí en el piso, y estaba con su pijama era una sábana, se ponían en Cuernavaca y se ponían una sábana, se envolvían, y eso era precisamente la pijama, ¿no? Bueno, así era, perdón. Si algunos duermen así en la actualidad, pues bueno. El chiste es de que estaba ella ahí, y la idea es de que si ella quería esa ley, quería ejercerla, la manera de pedirla era ir y dormirse en los pies de él. Y a veces le olían. Bueno, ahí le veía la uña con un necio, ¿verdad? Chiste pues es de que estaba ahí y él se dormía ahí, y entonces llegó en este caso Ruth y le dijo a Noemí, vas a ir y te vas a dormir en sus pies. Si él entonces, al ver que estaba ahí un bulto ahí, el perro, ¿no? Y decía, si ve a alguien ahí, y él se daba cuenta que era una mujer, y se daba cuenta que era Ruth, o que era la que estaba pidiendo precisamente la ley, y él la tapaba con su manto, entonces quiere decir que la aceptaba. Y él la rechazaba y decía, párate y vete a tu casa, entonces no había ley para con ella. Esa era una manera, pues, una de las maneras. Entonces Noemí hizo eso. Ve por favor y acuéstate a sus pies. Va, se acuesta, y entonces ay, Marcos. Ay. Entonces el chiste pues es de que el cuate la ve y dice, ¿qué pasó, hija mía? No, pues claro, o sea, claro que sí, si yo te puedo redimir. A eso se le llamaba redimir. Ah, no era Marcos, era Oro. Gracias a Oro. Entonces, dice, se puede redimir de esa manera. Redimir precisamente es rescatar. La palabra redimir es rescatar. Rescatar de la viudez a alguien, ¿sí? Yo te puedo rescatar, te puedo redimir. Y sí, vos le dijo, sí lo hacemos así. Así lo hacemos. ¿Ok? Entonces, vos se para y le dice, el problema es de que yo no soy familiar directo. Sí soy directo, pero no soy tan directo porque hay otro más directo. Y no sé si el cuate quiera. Y la verdad, o sea, no está tan guapo como yo. Entonces, pues ella le dice, pues yo estoy a merced. Yo vengo aquí, soy nueva. Y entonces ya dice, vos déjame hablar con el familiar. Y va con él y le dice, oye, ¿qué onda? Mira, esta situación. Y entonces ya se la cuenta. Y él le dice, va, me quedo. Yo soy Goel. O sea, Goel quiere decir, cuando es Goliato es solamente acepto la responsabilidad de las tierras, de lo legal. Yo le compro las tierras y le doy el dinero a ella, o yo la hago heredera. Yo veo la manera y tengo un beneficio de esto, claro. ¿Ah? Eso es el Goliato. Solamente ella. Y el cuate vos le dice, no, nada más es Goliato. También el levirato. Y el levirato va un poco más allá. Es hacer las funciones del Goel, pero aparte es quedarte con la mujer y sacarle descendencia a ella. Ay, como que no, esa no te la vengo manejando, le dice el familiar, ¿no? Y entonces reúnen a los líderes de ahí y les dicen, vamos a hacer un trato. Y el trato es de que él declina su derecho a mí. Yo voy a hacer el levirato. Yo me quedo con ella, yo le doy descendencia y las tierras y todo, y yo la rescato. Y entonces la ley ahí no era una firma ni nada de eso. Se quitaban el zapato y se lo daban al otro, y con eso era
pues, ahí está. ¿Te quedas con mi zapato? Mi zapato es muestra de que hubo un trato frente a testigos. Hicieron el trato, se quitó la chancla, se la dio y entonces ya fue con Ruth y le dijo, ¿sabes qué? Pues mengachi con chumengachi. Siempre sí. ¿Quién fue la beneficiada de todo esto? Mara. Noemí. Como que el Mara se le iba purificando, ¿no? Y el hecho pues es de que con esto vemos que Dios nunca se desentiende de nosotros. Dios usa estrategias que muchas veces nosotros ni nos esperamos para poder sacar nuestra vida del hoyo en el que estamos. Y a veces nosotros no vemos la salida. Ella regresó a Belén amargada, triste, desilusionada. No veía la salida, no sabía qué pasaba. Pero ya estando ahí, estando con Dios, porque fue y se refugió con Dios, y hasta vos se lo reconoce a Ruth. Dios te remunere, aquel Dios, Jehová nuestro Dios, al cual has venido a refugiarte bajo sus alas. Fueron con él. Ruth fue con Dios. Y entonces Dios empezó a arreglar las situaciones. Dios trajo solución a la vida de ellas a través de un hombre que es Boaz. Ellos tuvieron hijos y de ahí viene Isaí, el papá del rey David. Y de ahí, de esa misma familia, viene precisamente Jesús, el Redentor. Haciendo figura que hubo redención de una mujer Mara. Y que hoy hay redención a través de esa descendencia para todos los Maras que estamos aquí. No tiene nada que ver con los Maras Salvatrucha. Eso es otra cosa. No viene de ahí Mara Salvatrucha. Mara significa ahí como reunión de jóvenes. Y Salvatrucha viene precisamente del Salvador. Que te pongas trucha salvadoreño. De verdad, por ahí viene el asunto, ¿eh? Es una banda delincuencial internacional que nace precisamente en El Salvador. El hecho pues es de que Jesús, ante la impotencia del ser humano por su pecado, se convierte en nuestro Goel. Jesús es nuestro Goel. Él es el que nos da redención, es el que nos compra, el que paga el precio por nosotros. Y en Jesús entonces se cumplen precisamente las palabras griegas que ya son en griego, que son precisamente de lo que es la redención y lo que conforma una redención, una remisión, y que es precisamente agorazo, exagorazo y lutro. Agorazo significa literalmente pagar el precio, comprar a un esclavo. Y todos nosotros éramos esos Maras. Todos nosotros. Toda la humanidad en su totalidad, por su pecado, por su maldad, está Mara. Afligidos, angustiados, derrotados, avergonzados. Y Jesús se convierte en nuestro Goel. Y dice, yo me quedo contigo. Yo te redimo. Agorazo, yo pago el precio por ti. Eso significa agorazo, pagar. Y no es pagar con dinero. No es un pago legal, nada más. Sino es el pago con su misma vida, con su sangre. Porque dice la Biblia y en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay pago. Y Jesús derramó su sangre para pagar, para redimir las vidas de unos Maras como nosotros, como tú y como yo. Y no nada más pagó el agorazo, sino que exagorazo, quiere decir que nos extrajo, nos sacó del mercado de esclavos donde estábamos nosotros viviendo. Eso significa exagorazo. En aquel entonces había un mercado precisamente como un tianguis. Los mercaderes viajaban por las ciudades y entonces ponían como un tipo tianguis en las calles, y entre ese tianguis estaban los esclavos.
donde llegaba la gente acaudalada y entonces checaba sus dientes, sus ojos, les hacían pruebas, sus músculos, sus piernas y decían, ¿cuánto vale? Tanto, ok, agorazo, pago por él. Hexagorazo, lo saco del mercado de esclavos y me lo llevo a mi casa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Pagó agorazo con su sangre. Hexagorazo nos sacó del mercado de esclavos donde estábamos, esclavizados a la maldad, al pecado, sentenciados a la muerte, a no poder salir jamás de esa condición de esclavo. Nos sacó de ahí. Y la tercera palabra se llama lutro. Lutro. Y lutro quiere decir dar libertad. Pagó con su sangre, nos sacó del mercado de esclavos para darnos la libertad. Eso se llama redención. Y solo lo hace un Goel. Y nuestro Goel es Jesús. Y aparte de eso, Él nos bendice con todas las bendiciones espirituales. Él nos da la capacidad de tener resiliencia, de soportar, de no estar Mara, de no querernos cambiar el nombre y decir, ya no me digas más Omar, por favor, dígame Mara. De poder soportar las aflicciones, de poder entender que Dios está al control de las cosas, aunque yo vea una tras otra mala noticia para mi vida. Dios está al control de todo. Nunca se desentiende de nosotros. Y todo, absolutamente todo lo que nos pasa tiene un propósito divino. Ya sea porque nosotros nos hemos equivocado y estamos sufriendo consecuencias, pero ya sea también de que Dios esté probando nuestro corazón, nos esté forjando y nos esté enseñando algo para poder crecer. Porque las pruebas y las situaciones difíciles muchas veces son las oportunidades de Dios para mostrar su amor y su cuidado para con nosotros. Nadie dijo que la vida era color de rosa. Nadie dijo que no íbamos a venir a sufrir a este mundo. Esto es bíblico. Es mentira de aquellos hombres que están ahí en programas de televisión que vienen precisamente de Brasil, ¿verdad? Diciendo, oh, paren de sufrir, tome esta agua bendita que viene del Jordán, los cubro con el manto sagrado. No. Para de sufrir, sí, vamos a parar de sufrir, pero hasta cuando se vengan las cosas mejores. ¿Cuándo son esas cosas mejores? La eternidad. En la eternidad. Ahí es donde nuestra vida va en realidad a cambiar. Nos esperan cosas mucho mejores a las que vivimos en esta tierra. Nos espera el cielo, nos espera la presencia de Jesús, verlo cara a cara, nos espera la vida eterna, nos espera estar con Él. Cosas tan hermosas que no existe la manera de entenderlas, no hay capacidad humana para entenderlas. No sabemos, pero son cosas hermosas. Nos esperan no ser juzgados por nuestros delitos y pecados, porque ya el Goel pagó por nosotros. Ya nos compró, ya nos sacó de la condenación, ya nos llevó de las tinieblas a la luz, de la ira de Dios a la misericordia y el amor de Dios, de que no éramos el pueblo de Dios y ahora somos su pueblo. Ya nos dio la vida eterna, ya pagó por nosotros, ya no seremos juzgados por esos delitos y pecados. Ahora, ¿quisieras tú tener ese regalo, la vida eterna? ¿Quisieras en realidad aceptar a Jesús como tu Goel, como el que rescató tu vida, el que te compró, el que te sacó del mercado de esclavos y que quiere darte la libertad? Si es así, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, en un momento. Todos, pónganse de pie todos, por favor. Vamos a orar y vamos a hablar con Dios. Quizá te sientes Mara,
amargado en contra de Dios, muy afligido, avergonzado. Estás luchando con tu mismo ser, con tu mismo pensamiento. Estás en una condición de estrés muy continuo. Sientes frustrado, cansado, agobiado. Mara, ¿te sientes Mara? Es un buen momento para decirle a Dios: Señor, perdón, no me puedo amargar en contra tuya. ¿Tienes algo para mí? Y quizá no pedir que solucione tus problemas, pero sí pedir que te dé un corazón fuerte en medio de estos problemas tan difíciles. Que te permita ver su voluntad en medio de esos problemas tan difíciles, el propósito del por qué pasan las cosas. Y si te das cuenta que eres tú el culpable, entonces es un buen momento para que le pidas perdón a Dios y decirle: Señor, estoy así por mi culpa. De verdad me he equivocado. Y confieses tu pecado delante de Dios. Es un buen momento para hacerlo. Y si no es así, si te examinaste y dices: no fueron errores míos, entonces Dios probándote, pídele fortaleza, dile que te ayude a soportar, que te dé resiliencia, que te dé sabiduría para poder entender y hacer lo que Él te pide que hagas. Quizá está moldeando tu corazón en alguna área, quiere que perdones, quiere que ames, quiere que madures en tus pensamientos, en tus conceptos. Quiere que entiendas que Él está ahí, que nunca te ha dejado de amar y que está ahí para soportarte en medio de esta prueba, y que te sientas amado, seguro, abrazado por Él, a pesar de que la situación es difícil. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Yo sé que hablas a nuestros corazones, Señor, y que muchas veces nosotros nos sentimos así, Señor, Mara. No vemos la salida, nos sentimos angustiados. Perdónanos por dudar de tu voluntad, dudar de ti, Señor, de tu poder, por pensar que nos has dejado de amar o nos has desechado. Tú nos sigues amando, Señor. Tú nos sigues sustentando. Tú no te desentiendes de nosotros. Ayúdanos a pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, las cosas mejores que vienen, Señor, en la eternidad, donde vamos a dejar de verdad de sufrir y vamos a estar, Señor, plenos y completos. Y que esta vida, Señor, solo es algo transitorio que hay que cursar, pero solo es un trámite tuyo, Señor, en el cual preparas nuestro corazón y nos muestras tu amor a pesar de las cosas difíciles que nos suceden. Padre, si hay aquí a alguien que se siente también Mara, Señor, en un sentido espiritual, porque en realidad, Padre, es una muy mala noticia que si morimos, Señor, aquí en la tierra, estemos por la eternidad separados de ti, acusados por nuestros delitos y nuestros pecados. Si hay alguien aquí, Señor, y al morir, Padre, no sabe si iría al cielo o al infierno, y no tenga esa seguridad, Señor, en su corazón, que no tenga a Jesús en su corazón, o allá en casa, Señor, de las personas que nos están viendo, si hay alguien así, Señor, que no tiene tu salvación porque el Goel, que es Jesús, no ha entrado en su vida, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, que hables al corazón de las personas aquí, Señor, presentes, y a las personas que están allá, Señor, en casa o viéndonos en algún dispositivo, en cualquier parte, Señor, del mundo. Que el Espíritu Santo obre en el corazón y que les diga: aquí está tu Goel. El Goel es Jesús, que vino a pagar para redimirnos, que nos ha dado la salvación, el regalo de la vida eterna, a pesar de cómo somos, y lo único que nos pides es creer en Jesús. Yo te suplico, Señor, que si aquí o en casa hay alguien que está
creyendo en este momento, que pueda suplicar a ti, Señor, y decirte: reconozco que he pecado y que mi pecado me aparta de ti. Perdona mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que salves mi vida en la eternidad. Quiero estar delante de tu presencia. Acepto al Goel. Vengo a tus pies para que me tapes con tu manto, para que me redimas, para que me compres, para que me quites mi pecado y pueda yo entonces entrar al cielo. Díselo, dile que lo recibes como tu único y suficiente Salvador y como tu Señor, para que Él gobierne tu vida de hoy en adelante. Gracias, Padre, gracias por los que oran, gracias por los que estamos aquí, Señor, y en casa, y gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder soportar y a poder, Señor, ver tu voluntad en medio de las situaciones difíciles, y a no derrotarnos, Señor, no incapacitarnos, no hacernos a un lado, no sentirnos maras, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestro Dios, protector, sustentador, y que va siempre a abrazarnos en cualquier circunstancia y no nos va a dejar de su mano. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.